Las tres ánimas del purgatorio. En un oscuro y desolado pueblo, se encontraba una antigua mansión abandonada conocida por ser el hogar de las almas atormentadas del purgatorio. Las historias sobre estas tres ánimas habían pasado de generación en generación, llenando los corazones de los habitantes del pueblo de miedo y curiosidad. Cuenta la leyenda que estas tres ánimas eran almas perdidas que habían sido condenadas a vagar en el purgatorio por toda la eternidad. Su sufrimiento y desesperación eran tan intensos que su presencia causaba un escalofrío en el aire y un sentimiento de opresión en aquellos que se atrevían a acercarse a la mansión. Un grupo de jóvenes intrépidos decidió desafiar el peligro y adentrarse en la mansión para descubrir la verdad detrás de las historias. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en la oscuridad, sin saber que estaban a punto de enfrentarse a un terror inimaginable. A medida que exploraban las habitaciones polvorientas y los pasillos abandonados, un viento gélido soplaba a su alrededor. Los susurros siniestros llenaban el aire y sombras inexplicables se movían en las esquinas de sus ojos. Sabían que las tres ánimas del purgatorio estaban cerca y que no debían perturbarlas. De repente, una figura etérea se materializó frente a ellos. Era la primera de las tres ánimas, una mujer con un vestido blanco desgarrado y el rostro lleno de tristeza. Su lamento llenó la mansión mientras les advertía que se marcharan antes de que fuera demasiado tarde. Los jóvenes, sin embargo, estaban decididos a enfrentar su destino y seguir adelante. Continuaron explorando la mansión, sin saber que cada paso que daban los acercaba más al abismo del terror. En una sala oscura, la segunda ánima del purgatorio hizo su aparición. Era un hombre con cadenas enredadas alrededor de su cuerpo, arrastrando los pies con un ruido metálico. Su mirada estaba llena de ira y su voz resonaba en sus cabezas, advirtiéndoles de las consecuencias de su imprudencia. Aterrados pero decididos, los jóvenes continuaron su travesía, ignorando las advertencias de las ánimas. Llegaron a un sótano oscuro y húmedo donde se encontraron con la tercera ánima. Era un niño pequeño con una sonrisa macabra en el rostro y ojos vacíos que parecían ver más allá de esta realidad. La presencia de la tercera ánima fue demasiado para ellos. El pánico se apoderó de sus corazones y corrieron hacia la salida, perseguidos por las ánimas que los advertían una y otra vez de las consecuencias de su imprudencia. Finalmente, lograron escapar de la mansión, dejando atrás el terror y la locura que los acechaba. Los jóvenes aprendieron una lección dura y desgarradora: las tres ánimas del purgatorio eran un recordatorio constante de que el mal y el sufrimiento pueden acechar en los lugares más oscuros de nuestras almas, esperando el momento adecuado para manifestarse. Las tres ánimas del purgatorio es una historia de terror extremo que nos sumerge en un mundo de sufrimiento y desesperación. Nos recuerda que nuestras acciones pueden tener consecuencias eternas y que debemos ser cautelosos con nuestras decisiones y deseos de desafiar lo desconocido. Es un recordatorio de que el purgatorio puede ser una realidad tangible y que el mal puede tomar muchas formas, incluso en las almas más inocentes.